Bueno, vamos a hablar con la doctora María Soledad Garibaldi, que es la fiscal de la llamada causa de la pensión independiente. Bueno, pongámosle el nombre que querramos del tema del abuso de los chicos, que ya data viene de larga data, y queremos hablar un poquito con ella para ver en qué situación está. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, mucho gusto. Y lo primero es Igualmente. que quiere saber cómo va llevando esto ya llevamos casi 90 días de cuarentena, 90 días de vivir un mundo que jamás imaginamos. Quiero saber cómo lo lleva tanto en lo personal como en lo profesional, ¿no? La verdad que bastante difícil. Eh, con tres, con tres hijos, dos Ujú. bastante chiquitos, sumado el trabajo. Yo ahora soy fiscal de drogas y violencia institucional. Mm. Y bueno, haciendo teletrabajo y a su vez cumpliendo con las guardias ahí en la fiscalía. Más el trabajo de mi marido, pero bueno, es lo que nos tocó a todos, estamos todos en la misma, pasando estos No, momentos difíciles. absolutamente, absolutamente. Recién, cuando escuchaba esto de ser fiscal de drogas y además de violencia institucional, no lo pensaba desde el lado de la violencia institucional, pero a partir de la gente que trabaja en psicología, amiga, que nos ha dicho que me había comentado hace un tiempo ya en persona, en privado, que en estos tiempos de cuarentena se estaba potenciando el tema de la violencia doméstica. Eh, Mm. Y las Imagino que adicciones. las adicciones también, claro, Sí, inclusive sí, la sí. exposición yendo detrás de aquello que se permite, que necesitas consumir y todo, debe ser un tema muy, muy desgastante, ¿no? Sí, sí, y por el otro lado, el tema que también obviamente nosotros no paramos en la justicia a pesar de esto de la cuarentena y hacer los procedimientos y que se cuiden las medidas de bioseguridad, o sea, que se cuide a la gente, tanto a los policías, a los testigos, a la Claro. gente, pues sabemos cómo son los lugares que se van a allanar, así que son varios factores, o sea, varios puntos Sí, para sí, sí, tener sí, en sí. cuenta, para cuidarnos entre todos. Sí, inclusive dos en uno mismo respecto de la cuestión criminal en sí, que es por un lado el tema de la cuestión de la adicción por un trabajo que usted Mm. tiene que hacer y a la vez evitar que en ese mismo procedimiento haya violencia institucional, cosa que ha pasado en algún caso, no digo en su distrito, pero sí en algunos lugares del país, ¿no? Sí, es que justamente, sí, yo creo que no es casual que estén, hay varias fiscalías en la provincia de Buenos Aires que es drogas más violencia institucional, Claro, sí, claro, sí, que van de la tienen mano. las mismas competencias. Bueno, doctora, ¿qué se puede decir, qué se puede saber y cuánto tendríamos que preocuparnos recién lo decía al aire, por lo que pasa o por lo que no pasa respecto de la causa? Ujú. Bueno, nosotros al principio obviamente la causa tenía como o sea, se hacían todas las diligencias así de una forma que uno no estaba acostumbrado justamente porque se filtró en los medios y no queríamos que se nos frustre la investigación y bueno, Ujú. además por el tema que se trataba, entonces fue algo que estuvo muy expuesto durante un tiempo. Pero a pesar de eso, nuestro trabajo no es informar hacia los medios, sino trabajar desde la Fiscalía de la Trinchera, como le decimos todos, Claro, claro. y bueno, se siguió trabajando como siempre, obviamente, de hecho esta semana cumplimos una medida, después nos faltaría algo más ya como para cerrar esa primera etapa y después, bueno, sumado a que ahora en marzo eh, la Cámara de Casación resolvió la inadmisibilidad de un recurso planteado por la Fiscalía General, así que, bueno, en poco tiempo ya estaríamos en condiciones de cerrar la Eh, primera etapa, justo de- esta semana estábamos por hacer una medida. pe- Pero la causa siguió su curso, se siguieron haciendo todas las medidas, como cualquier otra causa normal, nada más que no con la exposición que tuvo al claro. principio. Perdón, profe, ya te doy paso, pero recién me dijo algo de inadmisibilidad respecto a una decisión de la Fiscalía General. Esto es algo, no logro Claro, entender. sí, perdón, cuando fue el que se les dio, la Cámara dio las libertades, desde la Fiscalía General, que es a quien le compete, planteó un recurso ante casación Sí, y bueno, en marzo de este año se declaró la inadmisibilidad del recurso, así que eso ya está resuelto, o sea, no se tocó el fondo de la cuestión, sino fue como una formalidad y bueno, ahora perfecto. volvió a la Fiscalía. Bien. Profe. Sí, doctora Ezequiel Fernández Murce, un gusto. Eh, Igualmente. y le decepcionó esa decisión a la Fiscalía, la sensación de que inclusive uno de los acusados en la causa, el juez de línea Bustos, tuvo un caso luego en News All Boys, ¿no? Esa de que estén todos libres, ¿a usted la decepcionó? Y hay algunos que están con arresto domiciliario y, bueno, algunos en libertad y otro sigue detenido. En el caso, sí, en particular, quizás sí, asombró más porque justamente el delito que se le imputó estaba muy vinculado
nuestra causa, más allá del principio de inocencia que rige nuestra Constitución, pero bueno, nosotros lo consideramos que era un peligro procesal y bueno, por eso pedimos de vuelta o sea, que se revoque la excarcelación y que se dicte de vuelta la prisión preventiva y bueno, pero la Cámara le volvió a dar la libertad. Dani. Sí, doctora, Daniela Arcucci la saluda, un gusto. En el comienzo de la causa, y que es cierto, como usted lo dijo, tuvo muchísima visibilidad, Sí. también se advirtió del lado del club, de Independiente en este caso, una predisposición, sobre todo de algunas personas en particular que tenían responsabilidad sobre las inferiores en cuanto a colaborar. ¿Eso se mantuvo después con el desarrollo de la causa? Es decir, ¿el club ha colaborado con la causa, con la justicia, con usted en particular? Nosotros justamente, o sea, mi función, yo soy fiscal, o sea, tengo que tener relación con las personas que están vinculadas con la causa o indirectamente con la causa. En el caso, con la persona que nosotros seguimos, o sea, con la única persona, digamos, que seguimos teniendo vinculación, porque fue el que nos hacía el nexo con los chicos, es el que está a cargo de la pensión, o sea, de Independiente, que es Fernando Langenauer. Sí. Él es el día de hoy que de hecho sí, cada tanto se quiere interiorizar en qué estado está la causa, o se ofrece, de hecho se ofreció en algún momento para algún traslado a alguno de los chicos, o irlo a buscar, o sea, con él es con la única persona que nosotros podemos llegar a tener algún tipo de relación, pero que esté vinculado obviamente con el trámite de la causa. Guido. Soledad, un saludo, Guido Berkovich. Bueno, ¿qué tal, Guido? Un poco esto que decías, Soledad, con Fernando, que está todavía a cargo de bueno, desde lo psicológico de los chicos y es uno de los enfáticos seguidores de este tema para tratar de encontrar la verdad. Es cierto que hay dos instancias de pericia psicológica de los chicos, de los chicos que eran 10 en su caso, en su momento, pero que eran 5 de la pensión de Independiente y en su momento eran menores y algunos hoy ya son mayores. Sí. Hay una primera instancia que sé que se ha realizado y una segunda instancia de pericia psicológica de los chicos que también creo que está realizada casi en su totalidad, faltando solamente uno de los chicos en su segundo testimonio que está viviendo en Bahía Blanca. ¿Es difícil traer a los chicos nuevamente a esta situación, dar una segunda instancia de pericia psicológica después de todo lo que han pasado y en definitiva algunos habiendo tomado otro camino? Yo sé que hay chicos que ya no se dedican más al fútbol, los ha inyectado de su camino del fútbol esto que les ha pasado. Sí, es muy difícil el abordaje. Una cosa fue el abordaje cuando se inició todo, porque quizás teníamos más cercanía con los chicos quizás no habían caído todavía en lo que les había sucedido, y con el tiempo, sí, para nosotros puede ser que se haya hecho un poco más difícil, y esto de las entrevistas que planteas, sí, es así. Hay algunos casos que se hacen más de una entrevista y son chicos, es verdad, que se fueron de ahí, se fueron a sus lugares de origen y bueno, y justo ahora después nos agarró todo esto de la cuarentena, así que bueno, estamos tratando de implementar que se haga por medios telemáticos y nosotros, o sea, algo importante que voy a decir, siempre pensamos en ellos, o sea, que ellos estén bien justamente por el trauma que pasaron y que en muchos casos no cayeron, no sé si al día de hoy habrán caído, pero que es importante que caigan para que hagan todo el proceso. Lo primero que pensamos es en ellos, y nos pasó en el caso de un chico que quería hacer temporada en otro lado y le dimos su tiempo para recién ahí después fijar la entrevista, porque lo que más nos interesa a nosotros es que a pesar de lo que le pasó, que ellos estén bien. Doctora, a ver, es una cosa, un motivo por el cual es importante hablar con ustedes para entender que la lógica de las leyes difiere mucho de la lógica que a veces creemos tener nosotros, ¿no? O del enojo que nos provoca, o del fastidio, de lo que fuere, ¿no? Hace no mucho tiempo, pero después del caso de los chiquitos futbolistas, aparecieron denuncias de otra índole, pero vinculadas con el deporte, que fue la gimnasia artística. Sí. Y uno de los motivos por los cuales la causa vinculada con la gimnasia artística no traccionó como se hubiera imaginado, porque podía haber tenido ramificaciones que involucraban a más entrenadores, tuvo que ver con que la presunta denuncia original nunca terminó de corporizarse por la reticencia del damnificado, que es algo que entiendo es absolutamente,
no sé si la justicia puede actuar de manera independiente del denunciante. No sé si se entiende la pregunta que le estoy Sí, haciendo. sí, entiendo. Claro, quizás hay que separar dos cuestiones. Una, cuando son menores. Cuando Claro. son menores, que de hecho después, no fue por esta causa obviamente, Ujú. pero después salió una ley que habla de, o sea, como que uno puede investigar de la justicia de De oficio oficio, ok. los hechos donde hay involucrados menores en estas causas de delitos sexuales. Otra cosa es cuando son mayores. Claro. Obviamente que eso, como entra en la faz de la intimidad de la persona, y ahí sí, nosotros no lo podemos forzar a que, obviamente, o que denuncien o que el día de mañana, Perfecto. porque es un tema hacia el pudor Sí, sí. de cada uno. Así que también ese sería otro obstáculo Ujú. para lo que es la justicia. Pero nosotros el mensaje que queremos darles a todas las víctimas, no solamente esta causa, sino para todas las personas que son víctimas de delitos contra la integridad sexual, es que uno se sana cuando puede hablar de lo que le Totalmente. pasó, cuando se inicia el trámite en la justicia y cuando se obtiene una sentencia de condena. Recién ahí se dice que empieza la sanación de la persona, porque si no, lo vimos con casos que fueron resonantes en los medios, que quizás hay personas que hablan después que fueron víctimas por decirlo de alguna manera, a los 10, 15 Sí, años, claro. y recién hablan a los 45. Totalmente. No, O sea, sabemos que en algún sí. momento esto salta, y a mí me gustaría saber qué pasa con los chicos, cuántos chicos son los que llegan a primera, y qué pasa con los chicos que pasaron por esto y que no llegan a cumplir las expectativas de ellos y quizás del entorno familiar. Me gustaría saber qué es lo que pasa con esos chicos. Sí, con un agregado que por supuesto que no deja de ser un aliciente interesante, y es que a veces tomar conciencia de que los culpables de este tipo de delitos en algunos de los casos son personas con tendencia a ser depredadores, con lo cual a partir de la denuncia que uno haga desde una posición más firme puede ayudar a que a otros pibes no le pase lo mismo, entre Es otras que cosas, ahí ¿no? está el punto, Claro. ahí está el punto, totalmente. Dicen los psicólogos que las personas, o sea, no hablando de este caso, de esta En causa, general, sino sí. hablando de delitos contra la integridad sexual, que sí que tienen esas características, que quizás, obviamente, porque tienen esa predisposición y lo van a volver a hacer. Claro. Y una de las características también que tienen es que es gente manipuladora y que sabe detectar a los vulnerables. Entonces acá tenemos chicos que son más vulnerables que otros. No es lo mismo un chico que esté viviendo con su familia, por ejemplo un chico de 20 años que está en plena adolescencia o pasando un poco de adolescencia, esté viviendo con su familia, tenga a sus papás cerca, que si les pasa algo les pueda contar, a chicos que tienen a sus familias lejos, que están en una pensión, que no saben lo que es estar un domingo en una pensión para esos chicos, y que no les pueden contar, no tiene a nadie cercano para contarles lo que les pasó. O sea, estamos hablando de chicos que tienen características de vulnerabilidad diferentes a otros, por eso no es que nada más hay que quedarse acá con el tema de las edades, acá hay que tener en cuenta muchas características para evaluar el tema de los delitos sexuales. Sí, se me ocurre, profe, que solamente el tema del desarraigo ya marca una diferencia, ¿no? Es que ahí está el Claro, punto, ahí claro, por eso claro. es que estudiamos el tema de los abusos sexuales, decimos que los abusos hay que evaluarlos, o sea, tiene que haber un abordaje integral. Eso que dicen justamente el desarraigo es una característica que hace vulnerable a una víctima de abuso sexual. Totalmente. El hecho de tener, por ejemplo, padres separados, quizás para a una víctima la hace más vulnerable que para otra. Sí. Por eso es el abordaje integral. No es que nada más, le pasó a este chico y hubo consentimiento. No, ¿cómo haber consentimiento? Estamos hablando de un chico que es vulnerable, no solamente por la edad, porque ya la minoría de edad nos habla de vulnerabilidad, sino el desarraigo. O sea, hay muchos factores acá para tomar en cuenta y que nosotros nos convenció, obviamente, desde el primer momento de la causa, que estos chicos, y a pesar aún los mayores de edad que tenían características de vulnerabilidad, y no lo estoy inventando yo, Claro. Esto lo dicen los psicólogos y está plasmado en las reglas de Brasilia, que ahí habla de las personas en situación de vulnerabilidad frente a la justicia. ¿Profe? Sí, no sé si vio, doctora, la película Spotlight, esa del diario estadounidense que investiga abusos de sacerdotes católicos. Justamente era a los menores especialmente vulnerables, eran las víctimas, ¿no? Es que es así. Claro, sí, porque de hecho en la pensión, no supongamos un ejemplo, o de varias pensiones que recorrimos,
generalmente eran, o sea, que hay en cuanto a chicos contactados me refiero por el tema de las redes, no contactados que les haya sucedido lo mismo, pero nosotros hicimos las cuentas casi un 60%, o sea, esto es algo frecuente para los chicos que juegan en las inferiores, el contacto generalmente por Instagram, primero les empiezan haciendo comentarios y después a los chicos más vulnerables, después les sacan el teléfono y empieza el diálogo por WhatsApp, pero es... yo porque ya pasé por eso, ya entrevisté a todo un montón de chicos, entrevistamos, y por eso tampoco me sorprendió lo que pasó ahora en España, pero es bastante frecuente el contacto a los chicos de las inferiores del fútbol ofreciéndoles dinero a cambio de un favor sexual. Claro, y si me permitís, Dani, no sé, en esa búsqueda de los menores abusados, chocó mucho contra ese mundo del silencio porque son pibes que, por un lado, ya cuesta superar una prueba para ingresar al club. Después la prueba para quedar en la pensión, es decir, son preselecciones durísimas, competitivas. Después sabemos que de uno de cada 100 de esos pibes solo van a llegar a primera división. Y es como que se encuentran en ese mundo y si hablan, es como que por ahí hablar de eso es un impedimento más para concretar ese sueño. Es que eso es uno de los puntos, sí, más o menos el que estaba diciendo antes, tal cual que a nosotros nos preocupa eso, pues cuántos son los que llegan, cuántos son los que no, y que quedan en el camino y que les pasó esto. En 30 años, o sea, nosotros nuestro miedo es que exploten en algún momento, o que, claro, ahora no se entera uno, como no están ahora, o sea, me refiero a los chicos que no van quedando, que nunca se va a enterar porque ya que están fuera del circuito, pero sí, es así como están diciendo, y a nosotras nos preocupa, nosotras digo, porque somos en la Fiscalía un equipo de 4 mujeres que estamos con esta causa, y sí, nos preocupa ese tema. Dani. De acá de hecho sabemos chicos que les pasó y no pueden hablar, o sea, de hecho que nos dicen que no, y nosotras sabemos que sí, y nos siempre obviamente nos quedamos preocupadas por esos casos de esos chicos que sentimos que no podemos ayudarlos. Dani. Doctora, siempre es delicado hablar de nombres en cualquier causa, y en este tipo de causas imagino que todavía aún más, pero hubo un chico, no lo voy a mencionar, que en el comienzo de la causa aparecía como victimario, como entregador, y su nombre apareció en la prensa, en los medios, sí, y luego lamentablemente, se comprobó que fue una víctima también. Sí, no, lamentablemente ¿cómo siguió la historia porque... Perdón, sí. Sí, la escucho, doctora. No, es lamentable el tema que se haya filtrado o conocido los datos de ese chico, porque enseguida que nosotros le tomamos declaración ya notamos que había sido víctima desde los 16, él ahí tenía 19, y no solamente eso, sino que a nuestro entender, y después lo confirmó alguna pericia, era, creo que de los chicos más vulnerables que nos tocó ver de ahí de la pensión. Encima, para colmo. Sí, no, y ese chico creo que necesita mucha ayuda, no sé, me gustaría, no sé si el del Club Independiente o alguien, porque ese chico se había lesionado, volvió a su provincia, y ese es uno de los chicos que más ayuda necesita. Guidito. Soledad, te consulto ya, no solamente a la persona de derecho que sos y a la que le pone tanto el cuerpo a esta causa, sino también en este caso al ser humano, al que se aparta un poco de lo que es la carrera de abogacía. ¿Sentís que tirás un poco como de una cuerda, una cinchada donde hay mucho más peso del otro lado que la fuerza que podés hacer vos? ¿Te sentís medio sola, como que muchas veces traccionás vos sola para que esto siga avanzando? ¿Te falta algo más de colaboración? Más allá de lo que decís que de las chicas de la Fiscalía de la Fiscalía de Avellaneda en la cual estás, o del propio Fernando. Qué pregunta difícil. No, a ver, doctora, se encuadra un poco en otra fantasía que podemos tener desde afuera, y es que cuando una causa no avanza, decimos, no avanza porque están frenando, la cajonearon, ¿por qué no avanza? Yo puedo, siempre no lo digo por ustedes, No, ya lo sé. No,
Perdón, Soledad, esta es una causa en la cual ha habido cambio de juez. Claro. Era Sí, Carsoglio, no, pero igual ahora, entiendo y me parece buena la pregunta, ¿eh? Sí. Pero sí, creo que entran a jugar varios factores. Primero, creo que como lo dije al principio, cuando empezó la causa tuvo tanta repercusión y era algo de todos los días, después no tanto, pero porque quizás a mí yo sé que tanta exposición le podía hacer mal a los chicos, porque era todos los días o cada vez que me veían a mí en algún lado, removerles a ellos todo lo que les pasó, entonces nosotros también pensamos en eso y además necesitamos obviamente seguir trabajando la causa. Ojalá sí, quizás el tema de pericias, tenemos muchos teléfonos celulares para periciar, para analizar, en ese sentido sí, eso lleva mucho tiempo, pero creo que son causas para trabajar, no sé si está bueno abrirse a tanta gente, sino para trabajar con un equipo que sea bien de confianza, y obviamente eso puede hacer que a veces retrase un poco las cosas, pero bueno, uno da lo mejor y trata de hacer lo que puede, eso, pero bueno, si ojalá pudiéramos, o todas las fiscalías acá de la provincia, o todo el Poder Judicial, pudiéramos tener más recursos, obviamente. Sí, a veces desde algún lugar nosotros podemos prejuzgar, periodistas o la opinión pública, sobre que no, es una causa en la cual los involucrados es parte de un lumpenaje de baja monta, y los factores de poder no influyen. Y la impresión que a mí me da personalmente es que el solo hecho de que esté un nombre tan importante, o más de un nombre importante, de un club, ¿no? Sin inculpar a nadie, pues está claro que Langenauer se rompe. Yo sé que sabemos que está muy entusiasmado en que esto se solucione y se aclare. Pero no sé si es más él que la institución en general y el fútbol en general. El fútbol es un escenario de un poder muy grande en la Argentina y en el mundo en general. Y yo creo que a buena parte de ese poder no le interesa resolver estas cosas, lo que le interesa es que estas cosas no trasciendan. Y quiero saber si usted percibe que por algún lado puede no haber tanto entusiasmo por fogonear, por dar recursos, por activar, por mover la causa, justamente porque han aparecido inclusive incriminadas personas del poder vinculado con el fútbol. Sí, yo salvo alguna que otra excepción, como fue en este caso de Fernando, que es de Independiente, y algún otro club que nos recibieron muy bien. También hubo algún otro club que nos recibió muy mal. Claro. Cuando íbamos ahí a entrevistar a los chicos, y de hecho después tuvimos noticias por intermedio de la psicóloga que la habían ahí presionado un poco, ¿no? Sí, nosotras nos encontramos con ese mundo, sabemos que ese mundo que describieron existe. Claro. Y por eso es todo muy difícil. De hecho, nosotros quisimos saber necesitamos saber datos de varios chicos, porque tenemos mencionados un montón de chicos en las causas, pero nosotros no tenemos la varita mágica para saber dónde viven, en qué están, en qué club están, porque no tenemos ni DNI, nada, tenemos nombres. Y en su momento, pedimos información a la AFA y bueno, nos dijeron que había muchos homónimos, de hecho de esos no tuvimos ni un nombre así completo como para identificar. Gonzalo, encima, doctora, ustedes son 4 mujeres en un mundo muy machista como el del fútbol. Bueno, esa es otra de las cosas que les iba a decir. A mí una vez una de las psicólogas que participaba acá en las pericias, pues tuvimos que llamarla para que hablara con los padres de los chicos, porque los padres con los chicos pensaban que sus hijos habían hecho algo malo. Claro. Entonces yo la tuve que llamar, porque bueno, yo no soy psicóloga, digo, no, a ver si digo algo que los pone peor. Y bueno, entonces vino la psicóloga y les hizo todo, lo voy a decir así para que se entienda, como un cuento, pero todo lo mismo, pero al revés. Le digo, ¿qué pasa? Le dijo, ¿qué pasa si ustedes en vez de ser esos varones, es una hija y que le hacen tal cosa? Claro. Ah, no, eso es violación, dijeron. Bueno, lo mismo. Claro. Eso es violación. Y ella le dijo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, acá está, que son varones, y por eso a nosotros nos da bronca, esa es la palabra. Increíble. Pues, ¿cuál es la diferencia? Son adolescentes, son menores, la Convención de los Derechos del Niño dice que hasta los 18 años es un delito pagarle a un menor, ya sea nena o nene, por sexo, darle plata o algo por sexo, se llama el delito de explotación sexual de menores. ¿Cuál es la diferencia ya no hablamos entre de estupro, una chica, ¿no?, y un chico? Claro, ninguna. Ninguna. ¿Que es más fuerte un varón que una mujer? No, claramente.
no. Eso por un lado, y después el tema del ambiente machista, tal cual, porque yo sé que después que pasó todo esto hubo algún partido de fútbol y a los chicos de la pensión de Independiente les decían cosas muy feas. Claro, Entonces, lógicamente. ¿cómo pretendemos que el día de mañana, o en un juicio, o en una entrevista en algún lado, esos chicos quieran seguir hablando? No, pero no solamente, hablamos con la doctora María Soledad Garibaldi, la fiscal de una de las personas que trabaja más firmemente con la causa de las pensiones. No solamente eso, sino también el hecho de decir, o sea, puede haber papás, hinchas, gente que en lugar de preocuparse porque estas cosas no pasen, usan esto para verduguear a los pibes, para comer en la cabeza a los pibes. Es increíble. Bueno, o sea, no, bueno, pero es increíble ahí porque ya está. no es una cuestión machista, es una cuestión de inconsciencia respecto a tus propios hijos. No, y de cuidarlos a ellos, tal Claro, cual, y no además. porque sean tus hijos nada más, sino porque son chicos Sí, que, sí. que su ilusión es jugar al fútbol, y son chicos que tienen derecho a que si encima vienen de otras provincias, Ni que hablar. encima que dan todo por el fútbol, que tienen un entrenamiento durísimo, tienen rutinas de entrenamiento, tienen hasta dietas específicas, o sea, el tema de los botines que gastan, o sea, tenemos casos que nos contaban, no sé, que un botín capaz que le duraba 2 meses. ¿Cuánto sale un botín? Una fortuna y por eso Una también... fortuna, Por eso y también había lo chicos que usan los papás les claro, daban les podían dar Claro. por decir 2.000 pesos, 1.000 pesos. claro. ¿Cómo consiguen esos Claro. botines? Es como que a mí, que soy fiscal, No le no me cierra. den mis cosas para trabajar, no me den mi computadora, o a un Lógico. empleado, Sí, sí, supongamos. sí. ¿Cómo hacen para trabajar? No, Y claro, por eso hay gente que después se aprovecha Sí, de que saben ni- que necesitan cosas. Ni que hablar un celular, olvídate, no, Eh. o zapatillas para salir, lo que sea. No, está claro, y no puedo imaginar la cantidad de miserias que habrá encontrado en toda esta causa y que ojalá algún día lleguen a algún lugar para realmente, no solamente para condenar a los responsables, sino para frenarlo, porque evidentemente el hecho de que no se encuentre un freno, una causa tan expuesta en su momento como esta, es algo que va a alentar a los depredadores y a los que hacen negocio. Sí, Ahora, sí. dentro de esto, y es una pregunta que le pido por favor se sienta totalmente libre para ni siquiera contestármela si así debe ser, pero como es parte de lo que también se expresó en su momento y puede tener una... Y de golpe cuando me lo explican en off me da una cierta lógica, es... así como se escaparon algunos nombres que no deberían haberse escapado nunca, por una cuestión obvia, sobre todo tratándose de menores de edad, y así como se conocieron personas responsables cuya mayor notoriedad eran en distintos roles un árbitro de fútbol y un dirigente de fútbol, en algún momento me dijeron, hay que estar atentos porque el hecho de que pueda llegar a aparecer gente que tenga cierta notoriedad puede complicar la causa en lugar de ayudar a impulsarla. ¿Esto es así? Yo siempre dije, o sea, en mi causa, todo lo que pasó alrededor, yo no lo tengo escrito. Bien, O sea, bien. yo todos los hechos que yo tengo denunciados los tengo imputados a una persona. Yo no es que tengo declaraciones de chicos que me digan de otra persona y la fiscalía no hizo nada. Nosotros tenemos todos los hechos que tenemos informados en la causa imputados. O sea, Después nada de está oído. todo lo demás que estuvo circulando por ahí, y bueno, pero eso yo no los tengo así con hechos, no los tengo redactados por ningún testigo en la causa. Claro. Solamente pudo haber habido alguna afirmación muy genérica, pero es como que se presente una persona y diga si Bonadeo es un depredador sexual, por Lógico. ejemplo. Algo así muy genérico, pero no tengo casos puntuales en la causa. Y después otra cosa también que me parece importante, yo no sufrí nunca ninguna presión, ni nadie me dijo que haga o que no haga algo. De hecho, una vez que se me presentaron unos abogados planteándome una situación, mi respuesta fue, yo desde el momento que tenga un menor que le pasó esto, a mí no me importa quién es la persona que lo hizo, yo voy a seguir adelante como me marca la ley, porque mi obligación, o si soy fiscal, es cumplir con la ley. O sea, esa fue mi respuesta. A mí no me importa si es alguien, está claro. no sé, conocido, no conocido, no, pero por eso no lo tengo, después no lo tengo en la causa. Claro, claramente, profe, no lo decía por las influencias hacia usted, sino básicamente porque vemos muchísimos casos de otra índole en los cuales cuanto más gordo es el pescado, más abogados más complicados y más hábiles o con más recursos tiene como para poder zafar de la situación, ¿no? Yo a esta altura no descarto nada, ¿eh? Claro.
Ok. Después de todas mis experiencias, o sea, tampoco puedo decir, uy, no, eso no. O sea, a mí a esta altura ya no me sorprendería nada. ¿Profe? Sí, mi última sería, doctora, si así como contó que algún club se enojó mucho cuando fueron allí Sí. a investigar, si encontró que el fútbol reaccionó, ¿cómo reaccionó el fútbol a esto? Es decir, Independiente tenía un licenciado en psicología que afortunadamente miró con otros ojos y esos ojos ayudaron a que esto se destapara también. ¿Encontró que los clubes están trabajando mejor este tema a partir de este caso? Tengo entendido que iba a salir una ley del tema de pensiones, que después no salió. En su momento la había leído, me había parecido muy buena y creo que nunca salió. Me parece que de que pasó esto habría que averiguar bien, pero que yo sepa no salió ninguna ley que regule las pensiones. Me parece que seguimos en la misma con el tema este. Al visitar varias pensiones, sí, hubo sobre todo una que las cosas que nos enteramos, sí, de hecho formamos ahí unas actuaciones y nos comentaron algunas cosas, sí, bastante, que nos quedamos asombrados por los chicos, por lo mal que la estaban pasando. Claro. Sí, ¿Se puede saber el nombre? Prefiero que no, pero sí, creo que está en primera, es un club de fútbol de primera, de la provincia de Buenos Aires, Bien. va la aclaración por eso, ¿no? De la Perfecto. provincia. Pero sí, o sea, escuchamos cosas de los chicos que no sabíamos que existían. Sí. Un delirio. Dani, ¿la última? Doctora, a ver, hace un par de semanas vi un documental, el documental de Jeffrey Epstein, un pedófilo, posiblemente usted esté al tanto o no, pero lo comentamos aquí, pero tengo una información de que se está trabajando en un documental sobre este caso. ¿Esto es así? ¿Usted está al tanto? Un documental en base a los chicos de la pensión. Sí, exacto. Sí, tengo entendido que sí, se está trabajando. No sé qué es en qué habrá terminado, pero estaban en estudio con un documental de Y usted tiene que, o de algo sea, necesita internacional, una autorización. ¿Cómo? de una Perdón. cadena internacional. Ajá. Y usted tiene que participar, digo, desde el lado de la justicia, ¿usted tiene que tener algún tipo de participación, de supervisión o algo por el estilo? No, supervisión no. A mí me pueden hacer una entrevista así como me están haciendo ustedes, yo dar mi opinión, lo mismo que, no sé, a los abogados particulares, o sea, a cualquier persona. Eso es ajeno a mí, no, la verdad que desconozco yo de qué se trata, nada, pero a mí, o sea, lo sumo así una entrevista de lo que yo opino, pero supervisión y eso no, porque aparte de eso, sé que es una cadena internacional. Guido, la última. Soledad, la última de mi parte. En esto del mundo machista del fútbol, más allá de ahora del advenimiento fuerte del fútbol femenino, ¿ustedes sospechan o tienen algún registro de haberse sorprendido de por ahí haber sido mucho mayor el horror que han vivido los chicos de lo que ellos pueden contar o de lo que ellos les sale contar? Especulan que en realidad fue la cosa mucho más grave, y en esto de no puedo contar más porque yo soy jugador de fútbol, estoy en el fútbol, y si llego a decir más de esto, es terrible. Sí, con el equipo de la Fiscalía nos quedó siempre esa sensación de que nos dijeron, los chicos nos dijeron menos de lo que sabían. Lo inevitable les contaron. Sí, eso, pero estamos las cuatro seguras de eso, sí. Pero bueno, entendemos también sus lugares, o sea, por eso siempre lo que yo digo, primero están ellos, o sea, primero están ellos. Nosotros queremos que estén bien en la parte psicológica, Lógico. Pero obviamente que tomen conciencia de esto que les pasó y que se recuperen. A nosotros lo que más nos interesa son ellos y eso, y su bienestar psicológico sobre todo. Y lo último, y acá otra vez, siéntase libre para decirme no digo nada, no tengo respuesta, pero también forma parte de la fantasía que tenemos desde afuera. ¿Es necesario que haya, o sea, hay un vínculo en el trabajo de la fiscal de un fiscal y el juez a cargo de la causa durante esta instancia del proceso? Y de ser así, ¿cómo es el vínculo con el juez de la causa? No, es el mismo vínculo que hay en todas las causas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, con el sistema que tenemos, por eso tenemos un fiscal y un juez. Entonces la investigación la lleva el fiscal y cuando hay que hacer un requerimiento,
se lo hacemos al juez, la causa como que va y viene, pero vínculo... Pero fluye, lo que me refiero, técnicamente, fluye, son los tiempos normales que usted conoce en la justicia, hay más demora. Sí, Ok, sí. está muy bien. Sí, eso todo fluyó todo de manera normal. Bueno, ya simplemente como una especie de abrir micrófono para lo que se pueda ayudar por ahí, ajeno a nuestras preguntas. ¿Qué pediría en este caso usted, doctora, para que esto pueda seguir avanzando, al margen de la visibilización, que tristemente es inevitable que se necesite visibilización para que estas cosas fluyan, ¿no? Y pediría que se reglamente, que haya un reglamento del tema, porque en algunos casos se puede llegar hasta tomar como que es trabajo infantil. El tema, nos entrevistamos a un chico, con la psicóloga, que sabíamos que era un chico que a los 9 años empezó en una pensión. Entonces me pongo a pensar, un chico de 9 años en una pensión, me parece como muy chiquito, o sea, y el tema ese del régimen que ellos tienen, o sea, ellos no dejan de ser niños, a pesar de que tengan 17 y uno los vea con esos cuerpos que tienen, son niños, y ellos están ahí por un sueño que es el tema del fútbol, tan lejos de sus padres. Entonces me parece que tendría que haber un reglamento del tema de las pensiones, del tema de las edades. Me parece que habría que tener en cuenta, o sea, no chicos tan chiquitos me parece que no podrían ser librados al azar ahí en las pensiones. Y por el otro lado, la obligatoriedad, que yo sé que al día de hoy no todas las pensiones lo tienen, el psicólogo. A nosotros uno de los chicos nos llegó a decir que quien suplía la función de su mamá era la cocinera de la pensión. Que seguramente lo debe hacer con mucho amor, pero no es el caso. No, pero a lo que voy, que no es, o sea, no, por eso yo hoy dije, yo no soy psicóloga, esos chicos necesitan un psicólogo, más allá del amor de una cocinera, obviamente, o del amor de alguien de la pensión, la contención, pero tiene que ser obligatorio el tema de un psicólogo en un club, porque aparte es el que puede detectar, acá en Independiente, el que empieza a detectar todo fue el psicólogo, pero encima el psicólogo creo que es de mayores, porque ni siquiera el de la pensión, fue el psicólogo de mayores.